Volteo con mi papá y le digo, lo maté. Y mi papá me dice, ¿a quién mató? Y le digo, Martín, aquí falta un hijo, aquí falta un papá, aquí falta un hermano. O sea, falta una pieza cabrísima. Le reclamaba porque se había ido. Le reclamaba, él le decía, ¿por qué me hiciste esto? Me despierto el otro día y dije, madre, no me morí, güey. Me acuerdo que me venía el pensamiento de mi mamá y mi papá diciéndome, si te ofrecen, no, te vas a enganchar. La primera inhalada es o tú sí o tú no rotundo. O te da asco y dices a la chingada, o te encanta y te quedas. Y no lo vuelves a sentir. Nada es como la primera inhalada. Empiezas a consumir al grado que no te das cuenta que tú no te consumes la coca te está consumiendo a ti. El diablo no es con cuernos, el diablo no es como te lo pintan. Para mí, el diablo estuvo en la abstinencia. Estoy muy consciente de que adicta voy a ser toda la vida. Entonces, así yo lleve 20 años sin consumir, un día se me va a antojar. Pues bienvenida al Libro Abierto. Gracias. ¿Nos regalas, por favor, tu nombre, edad y a qué te dedicas? Laura, 25 años y soy licenciada. Ok, muy bien. Laura, vienes a platicarnos cosas súper intensas. Adelantamos que eres adicta funcional a la coca, pero llevas limpia como 20 días, ¿no? Aproximadamente 20 días. Sí. Y tu adicción se detonó a raíz del homicidio de tu hermano. Correcto. De tu hermano Martín. Correcto. Ok, antes de que nos platiques de todo eso, platícanos un poquito de cómo es tu familia, quiénes conforman tu familia, cómo fue tu vida en general en la infancia, en la adolescencia, cómo creciste. Platícanos un poquito de eso. Claro, yo vengo de una familia conformada por mamá y papá, una familia tradicional. Éramos 4 hermanos antes de que él falleciera. Los más grandes, era él y otra hermana, pues son hijos del primer matrimonio de mi mamá, y mi hermano y yo somos hijos del segundo matrimonio de mamá, o sea, de mi papá. Una familia tradicional, muy bonita, una infancia muy, muy bonita, sin carencias, sin algún trauma, algún suceso que haya marcado como esa parte de la infancia. Una familia en la que papá trabajaba, mi mamá, comíamos todos en familia, no hubo violencia nunca, no hubo droga ni alcohol en la casa. Laura, entonces tú y tu hermano mayor son hijos del segundo matrimonio de tu mamá. El primer matrimonio de tu mamá, ¿qué sabes de eso? ¿Conoces al papá de tus hermanos? Él falleció cuando tenía 76 años, más o menos. Mi mamá se casa con él cuando él tenía 70 años. Ella viene de provincia, se casa a los 18, 19 años. Y su papá de ellos fallece, pues obviamente cuando ellos estaban muy, muy chicos. Después ella conoce a mi papá y de ahí viene mi otro hermano. O sea, tu mamá se casó con un señor que bien podría haber sido su abuelo. Claro, sí. Wow. Sí, en esos tiempos, pues creo que era algo como muy común porque no fue el único matrimonio del señor. De hecho, en la misma colonia se sentaron, estaban la mayoría de los hijos, que fueron de diferentes matrimonios, igual con mujeres más jóvenes. Fallece este señor y de ahí mi mamá conoce a mi papá. No sé cómo se dio esa historia, pero se conocen y nacimos mi hermano y yo. Oye, y digamos que tu papá fungió como el papá de tus hermanos mayores. Claro, ellos lo veían como un papá y lo querían muchísimo. Lo festejaban el día del padre, el día de su cumpleaños, le tenían mucho cariño. Ellos nos lo expresaban siempre a nosotros, ¿no? Yo quiero a tu papá como mi papá, para mí es mi papá también, porque nunca hubo un golpe, una mala palabra, ni siquiera un regaño. O sea, siempre incluso fue defenderlo de los regaños de mi mamá. Entonces, lo quisieron mucho, lo quieren mucho. Él todavía pues vive, pero bueno, mi hermano que falleció lo quería muchísimo, le tenía toda la confianza para platicar con él tal cual como un papá. ¿Y tú sientes que
¿Tu papá hizo alguna diferencia entre sus hijos de sangre y sus hijos adoptivos? No, para nada. ¿Los trató No, siempre igual a los siempre, cuatro? siempre. Entonces, ni siquiera los sentías como tus medios hermanos. O sea, en No. realidad eran una familia Exacto. completa. Sí, de hecho en mi casa nunca se llegó a usar la palabra medio hermano. Siempre fue mi hermano, mi hermana, mi hermana. O sea, nunca hubo una diferencia, inclusive con los nietos, ¿no? Ellos son los que tienen hijos y mi papá los ve como nietos y le dicen abuelo. O sea, nunca hubo esa diferencia de padrastro. Nunca se mencionó el padrastro ni el medio hermana o medio hermano. ¿Y tu relación con tus papás y con tus hermanos, cómo fue y cómo es? Pues de chica yo era la consentida, era la bebé de la casa. Entonces, de todos yo era su bebé, la que protegían, la que le compraban todo, la que no le decían que no. Y crecí con ese estigma de ser la bebé de la casa, la niña de la casa. Y aparte, pues siendo niña, siendo la más chica. En el caso de mi hermano, pues también fui como un poquito su bebé, porque De tu tenía la hermano edad, mayor, que en paz exacto, descanse. tenía la edad yo para ser su hija. Entonces, pues ¿Cuántos años te sí, llevaba? yo creo que como unos 20, más o menos. Hoy en día tienes 25 años, ¿no? Miras hacia atrás y hoy como una mujer, ¿cómo te ves a ti misma cuando eras niña y adolescente? No me conozco. No, no es la mujer a la que aspiraba a ser. Si yo le presentara mi yo de 25 años a la niña que tenía 8 o 9 años, yo creo que sería una mujer que nunca hubiera querido ser. Le tendría miedo a ser ese tipo de mujer. ¿Cómo eras de niña y de adolescente? Descríbenos tu forma de ser. Era una niña muy alegre, muy feliz. Me encantaba jugar, sonreír. Le tenía mucha confianza a la gente, mucho... Nunca veía la maldad en la gente, porque crecí en una familia donde no había maldad, donde nunca me hicieron daño, donde siempre me protegían. Y entonces yo crecí creyendo que todas las personas iban a ser igual. Crecí creyendo que el mundo de afuera era igual al de mi casa. Claro. Lindo y bueno, ¿no? Exactamente. Y que todas las personas, si yo me portaba bien, iban a ser como yo era con ellos. Y de adolescente fue lo mismo. Tenía mis amigas. Igual no era de muchas amigas porque no era lo mejor de un grupo grande de amigas porque no sabía socializar tanto en el sentido de que era más tímida. Pero sí tenía algunas amigas y una adolescencia feliz, normal. Amigas de todo tipo, porque bueno, también conoces gente de todo tipo y así como puedes tener una amiga que sus papás sean maestros, de pronto te encuentras con una amiga que su familia se dedique a la venta de drogas, como fue mi caso, que me encontré a mi primera amiga, un familiar de ella se dedicaba a la venta de cocaína específicamente, y ahí de hecho fue mi primer acercamiento con la Ah, droga. ok, vale. Antes de que nos platiques de eso, Lau, ¿tú te acuerdas de a qué edad empezaste a salir? Ya sabes que empieza uno a ir a fiestas y que te echas tus primeros tragos y todo eso. En tu caso, ¿a qué edad fue? Fue a los 15 años, pero yo iba muy consciente de todo lo que podía pasar, pero no lo creía. Sentía que ese mundo que me platicaban mis papás, porque siempre me alertaron, ¿no? Sobre te pueden echar algo en la bebida, te pueden ofrecer esto, vas a ver esto. Sentía que era un mundo que no era real, que era algo que ellos exageraban o que de plano no existía. Hasta que empiezas como a abrirte más en ambiente y empiezas a rodearte más de gente que sí te va a llegar a ofrecer drogas. Y eso fue como a los 15 años, pero como te digo, sí salía con la confianza de mis papás, sabían dónde estaba, o sea, hasta ese momento tenía todavía una vida
de una niña, una chavita de su edad. Pasa el tiempo y en la prepa obviamente empiezas a salir, empieza a haber fiestas y demás, pero todo ese círculo era todavía un poco sano, porque era alcohol y eran fiestas de adolescente. Sí, como las O tenemos cualquiera, todos, ¿no? ajá. Ujú. Y ya el verdadero impacto viene de hace un año y medio para acá. Ok. Antes de hablar de la adicción, tu círculo social, si haces memoria, ¿en algún momento se empezó a convertir en un círculo como más oscuro antes de tu adicción? Yo creo que todo lo contrajo la adicción. Previo a la adicción, tu círculo Sí, siempre fue sí, sano. sí, porque incluso fue un gimnasio. O sea, yo a la persona con la que yo empecé a consumir, la conocí en el gimnasio. Oh, No fue que la conociera en un antro, en un bar. La conocí en el gimnasio, se haciendo pesas igual que yo. Entonces era un círculo sano. Trabajaba, en la tarde comía, me iba al gimnasio tarde-noche, regresaba. Una rutina completamente normal. De repente salía un fin, a lo mejor por una cerveza y regresaba. sí. O sea, un círculo Normal. normal, Sí, claro. Común. común. Sí. Exacto. Oye, Nau, y a ver, ¿nos podrías platicar todo lo que tú quieras de tu hermano Martín? No de la tragedia ahorita, sino de Claro. él, cómo era, cómo te llevabas con él, qué relación tenían tus papás con él, cuándo se casó, cuándo tuvo hijos. Platícanos todo lo que quieras de tu hermano Martín. Ok, mira, yo el primer recuerdo que tengo de Martín es yo muy chiquita, él haciendo ejercicio y en ese tiempo todavía no tenía hijos. Entonces me acuerdo que él hacía lagartijas, pero me sentaba en su espalda y hacía lagartijas conmigo. Y lo recuerdo siempre, a él le gustaba mucho el ejercicio, las pesas. Ese recuerdo es como el más marcado que tengo de él. Y dicho por mi mamá, el hijo que mi mamá más ha querido, su consentido. Mi mamá siempre, y en vida de él, nos lo decía, sí, es que yo los amo, pero a él le tengo un amor muy grande por cosas que él había sufrido previamente, porque pues aunque te críe alguien que te quiere como su hijo, no es lo mismo que te críe tu papá. Y ¿Y eso no sientes que te lastimaba tanto a ti como a tus otros hermanos? no, no porque era algo que no marcaba como una diferencia de lo trato mejor a él. O sea, era un cariño de mi mamá interno. No era algo que demostrara de hacer diferencias. Entonces, la relación con mamá de él era muy buena. O sea, se querían mucho. A veces discutían, como cualquier relación madre-hijo. En caso con mi papá, igual le tenía mucha confianza a mi papá, le contaba algunas situaciones, le pedía consejos. Y él se casa cuando yo tengo aproximadamente 8 o 9 años. Se casa, tiene a su bebé, a su niña, primero tuvo una niña y posteriormente tiene al niño, como a los 8 años más o menos. ¿Y qué sentiste con tus primeros sobrinos? Muy bonito, porque ya tenía con quién jugar. O sea, eran como ella en particular es como era como mi bebé en ese momento, ¿no? Como mi muñequito, o sea, ya tenía con alguien con quien jugar. Y pues también crecimos un poquito juntas, porque a veces nos dejaban juntas, jugábamos toda la tarde. Nunca hubo un celo hacia ella, nunca hubo un enojo, ni un sentir que me desplazó. Porque yo tenía esa parte muy asegurada por todos lados. O sea, el amor de mi mamá, el amor de mi papá, el amor de mis otros hermanos, el amor de él, de mi familia. Entonces realmente no sentí nunca ese desplazamiento. Ok, entonces amas, obviamente, pero desde el segundo uno amaste a tus sobrinos, Sí, ¿no? sí. Ujú. Platícanos más de tu hermano, se casa, tiene a sus hijos, cómo se fue desarrollando su vida, porque pues tu hermano era también adicto, ¿no? Correcto. Platícanos Sí, todo ese camino. traía una adicción que quizá yo nunca vi, porque pues era más chica y estaba en un núcleo muy protegido, pero una adicción desde los 25, 24 años. Y la adicción como todo, tienes pausas, tienes recaídas, nunca dejas de ser adicto.
Aunque lleves años sin consumir, siempre sigues siendo adicto. ¿A qué era adicto? A la cocaína. A la cocaína. Solamente la cocaína. Y de hecho, él, cuando fallece, hay 3 versiones y una de estas señala que fue por cocaína. Entonces, ¿tú nunca lo viste droga? No, nunca viví ese ambiente de drogas, de golpe. Nunca hubo un ambiente tóxico al cual yo haya estado expuesta, yo haya visto. Nunca vi ese contacto de las drogas, de verlo drogas. Nunca hubo ese punto de yo saber qué tan fuerte era una adicción. Vamos, nunca lo vi como la magnitud del problema. Nunca vi la magnitud de una adicción. ¿Tú nunca te diste cuenta de, ay, mi hermano se lleva con gente pesada, nada? No. ¿Cuándo fue que se destapó todo esto? ¿Cuándo lo mató? ¿O desde antes? Unos años atrás. Yo te puedo decir que a lo mejor unos 2 años atrás, más o menos, me empecé a dar cuenta, porque pues ya no estás en el núcleo de ser la chiquita, de ser la que protege de todo, ya te vas dando cuenta de las cosas y vas asociando. Y creces y dices, cuando esta chica pasó esto y entonces era por esto. Ya cuando te empiezas a dar cuenta de eso, es cuando dicen por ahí que entre quitándosele en la mano. Mi hermano sabía que yo a lo mejor ya estaba un poquito desorientada, no que estaba consumiendo porque no consumía en ese momento, pero sí que estaba un poquito desorientada y yo creo que tenía miedo de que yo pudiera seguir sus pasos, exactamente. Entonces, él una vez habló conmigo y una cosa que traigo muy marcada de esa conversación fue de mí hacia él, fue un tú eres adicto, a mí no me dices ni madres. Y no lo escuché, no escuché lo que me quería decir y esa es la gran carga que a mí detona, la culpa que traigo de no lo escuché. ¿Pero cómo te diste cuenta de que él era adicto? Porque ya para ese tiempo ya sabía, o sea, ya empiezas a asociar y aparte empiezas a conocer gente de la zona que te empiezan a decir. El mundo es muy chiquito. Sí. Entonces estás tomando con alguien y de repente ese alguien te dice es que voy a vender o voy a darle a no sé quién y o ves un carro o asocias ese carro es el del amigo y el amigo entonces viene con él y a lo mejor él no me vio pero yo sí lo vi y empiezas a escuchar comentarios o conversaciones o a mi mamá por teléfono, ¿no? Llorando, otra vez, y pero yo, ¿otra vez qué? O sea, yo no entendía, ¿otra vez qué? Entonces ya te empiezas a dar cuenta y fue cuando él se quiere sentar conmigo a hablar y yo le digo, no, es que tú eres ahí, a mí no me vas a decir ni madres. Ese fue el punto más marcado que yo tengo de haberme sentado a hablar con él. Ese fue el punto en el que yo traigo el pensamiento. ¿Y te acuerdas de qué te dijo en esa conversación? Sí. ¿Qué te dijo? Me dijo que él se estaba dando cuenta de muchas cosas que a mí me podían llevar a vivir cosas que él no quería que yo viviera, cosas que él me quería evitar. Yo tenía muchas cosas que él veía que me iban a llevar a quebrar y que si él me las podía evitar, me las iba a evitar. Porque yo seguía siendo la bebé de él, o sea, seguía siendo su hermana chiquita. Entonces, si él podía evitar eso, si él podía proteger eso, lo iba a hacer. Pero yo no lo dejé que lo protegiera. Quizás si yo le hubiera dicho, sí, me voy a alejar, voy a alejarme de tal persona, voy a tratar, no sé, de no hacer tanto, no salir tanto, no hacer tanto esto, quizá el impacto hubiera sido menos. No te digo que no hubiera existido, pero sí hubiera sido menor. Porque quizá no hubiera conocido a la gente que conocí. Hubiera parado antes, a lo mejor. Oye, Laura, ¿cuántos años tenías cuando tu hermano tuvo esa conversación contigo? Fue meses antes de que él falleció. O sea, ¿tenías cuántos? 24. Ok. Fue esa culpa
creo que la que me llevó al punto en el que llegué. Y esa disculpa que a lo mejor nunca le pedí, y la disculpa de decirle si estoy donde no querías que estuviera, esa disculpa la tuve en la primera inhalada. Ok, a ver, ahorita vamos a adentrarnos a ese tema, Lau. Platícanos con el mayor detalle posible, por favor, de el homicidio de tu hermano, antes de que nos platiques de las 3 versiones distintas que hay al respecto, platícanos, por favor, de tú cómo te enteraste. Yo me enteré porque me marcaron a las 5 de la mañana aproximadamente. Recibo la llamada de un número desconocido. Dicen, ¿sabes qué? Buenas noches. Todavía me dicen buenas noches. Habla una hermana de tu hermano, una hermana por parte de su papá. Discúlpame que te moleste, pero Martín te necesita. Los necesita. Y le dije, ¿qué le pasó? Y me dijo, está muerto. Le pregunto pues, qué pasó, cómo pasó. Incluso le dije, ¿estás segura que está muerto? Dentro de ti siempre hay una esperanza de decir, está inconsciente, si alcanza a llegar. Se equivocaron, le dijeron mal la información, no sé, algo. Sí, no hay manera de que te lo quieras creer tan rápidamente. Exactamente, exacto. O sea, fue como, ¿estás segura? O sea, me dijo, sí, lo maté. Estamos acá, ¿conoces el colegio de los niños? Sí, porque fue cerca del colegio de los niños, a 3 calles, digo, de donde él vivía. Para este tiempo mis papás ya tenían un poco de problemas, entonces ya no dormían juntos. Y yo lo primero que hice fue colgar. Me dicen que dónde estaba, yo ubicaba la zona bien, porque era cerca de mi trabajo y cerca de la casa de él, de su familia, de los niños, a unas 3 calles. Cuelgo y lo primero que hago es ir con mi papá, porque mi mamá, pues yo no sabía cómo iba a reaccionar. Voy con mi papá, le toco la puerta con el teléfono en la mano y me le quedo viendo y me quedo como callada unos 2 minutos. Mi papá pues obviamente se espanta a las 5 de la mañana que pudo haber pasado. Mi otro hermano escucha, sale y me dice qué pasó. Y lo único que salió de mí fue decir, lo maté. Mi hermano me dice, ¿a quién? Y volteó con mi papá y le digo, lo maté. Y mi papá me dice, ¿a quién maté? Y le digo, Martín. No te puedo describir la cara de mi papá en ese momento. Salimos, me dice, no le digas nada a tu mamá. Mi papá me dice, vamos a asegurarnos de que te estén diciendo la verdad. Vamos mi hermano, mi papá y yo. Nos subimos al carro. Era un tramo de unos 5 minutos manejando. Pero yo sentí que mi papá no quería llegar. Iba con el carro muy lento, iba muy lento. Cuando llegamos, está la nana de los niños y mi cuñada ya se le llevaban a declarar. Estaba la franja de seguridad, la amarilla que pone, la cinta de seguridad. Al fondo veo el carro de mi hermano. Veo que un policía le va a tomar fotos y tengo un carácter muy arrebatado, muy explosivo y cuando me enojo muy feo. Me enojé porque sentí que le estaban faltando el respeto al tomarle fotos. Rompo la línea de seguridad y me cruzo hacia donde estaba el carro, pero nunca volteé a ver adentro del carro. Me puse de espaldas contra el carro, le aventé el celular al policía y con todas sus letras le dije, no estés mamando, no eres perito y a mi hermano no le vas a tomar fotos. Una vecina pues ve todo lo que estaba pasando, me dice, ¿quieres una sábana? Le dije sí y la puse por encima del carro. Para esto ya tenían a los responsables, dejan hacer a mi cuñada una llamada más, a mí, me marca y me dice, ¿sabes qué? La nana de los niños trae las llaves de la casa, pídeselas, te encargo a los niños, que no vean nada, que no salgan, pero tampoco dejes que vaya ella porque va a llegar muy alterada. Tú di que su papá se puso mal, que me lo voy a llevar al hospital y yo hablo con ellos después. Se quedó mi papá y mi hermano cuidando el cuerpo, el carro, esperando que llegara perito,
todo lo que tenía que, forense, todo lo que tenía que pasar. O sea, acababa de pasar en realidad. Lo acababan de encontrar. Entonces, pues está la nana, me da las llaves, llego con los niños y te puedo decir que desde ese momento no podía yo llorar, porque yo tenía que llegar con los niños y decirle: tu papá se sintió mal, está en el hospital, pero es algo sencillo, va a regresar al rato. Pararme con esa cara frente a los niños y decirle: no van a ir a la escuela, quédense aquí. El aguantar todo eso, el aguantar el no puedo llorar, no te puedo decir, pero me acaban de quitar a mi hermano. Llega la tarde, me estoy comunicando con mis papás a ver cómo va todo, porque mi cuñada estaba en homicidio, ahí se maneja homicidios y delitos contra la salud en esa fiscalía. Ella está ahí declarando qué fue lo que pasó, cómo lo encontraron, y mis papás están en el forense, creo que está por Niños Héroes. Entonces en ese momento tu mamá ya se había enterado. Ya. ¿Cómo se enteró? ¿Quién le dijo? Llegó mi papá y habló con ella. ¿Y sabes cómo reaccionó tu mamá? Según lo que mi hermano me dice, porque él estaba con ellos, mi mamá quería ver a mi hermano para creer que mi hermano estaba muerto. O sea, mi mamá no creía en lo que le estaban diciendo. Todo tuvo que pasar muy rápido porque alguien tenía que ir a ver el cuerpo, o sea, a reconocer el cuerpo. Entonces, más o menos a las 2 de la tarde, le marco a mi papá, le pregunto cómo va todo, mi mamá cómo está. Me dice: no nos lo quieren dar porque hay cuerpos formados adelante de él para hacerle la autopsia. Entonces no nos lo quieren dar. Estoy platicando con mi papá, me dice cómo están los niños, ya comieron, yo me tenía que bañar, tenía que prepararme para algo que tenía que enfrentar. Y de repente al fondo escucho un grito, muy cañón. Y me dice mi papá: espérame, tu mamá se pasó. No sé cómo hizo mi mamá, pero la dejaron entrar a ver a mi hermano. Y ve a mi hermano con la cara hinchadísima. Mamá dice que tenía sangre en los ojos. Supongo que fue por el estrangulamiento. Lo estranguló. Y lo golpearon. Híjole. Entonces, supongo que fue por eso. Mamá gritaba horrible, o sea, al fondo se escuchaba el grito. Le deja a mi papá el teléfono a mi hermano estaba ahí también, y digo: ¿qué pasó? Me dice: es que mi mamá no sé cómo, pero la metieron o se metió y ya lo vio. Fue un grito que jamás se me va a olvidar y jamás he vuelto a escuchar. Jamás, jamás voy a olvidar, o sea, lo tengo marcado. Me dice: espérame, te marco más al rato, me cuelga y yo empiezo a preparar a los niños: báñense, vamos a comer, porque yo sabía que después era no comer, no dormir. Y mi sobrina algo presentía, Se daba cuenta que algo estaba raro. sí, que no estaban dentro de los parámetros de la normalidad, que tú Exacto. estuvieras ahí, que no estuviera su mamá, Sí, que no estuviera su papá. Es algo es no algo que común. ella no, sí, entonces todavía comemos, o sea, yo estaba con ellos, comimos, preparé todo, ropa limpia para los niños, duérmanse un rato, y a eso de las 7, 8 llega su mamá con sus hermanas de ella y hablan con ellos. Entonces, sentadas en el sillón, mi sobrina acá y, y el niño también ahí, le dice: ¿cómo le explicas, no, a un niño? Entonces sus palabras fueron: tu papá se fue al cielo. El niño dijo: mi papá no se pudo abrir al cielo porque mi papá siempre me llevaba a donde iba. Él no se fue sin mí. La niña lo lloró sola, se enojó, se fue muy enojada a su cuarto y ahí lo lloró. Entré con ella y la abracé y lo lloraba muy enojada. Le reclamaba porque se había ido. Le reclamaba, él le decía: ¿por qué me hiciste esto? Cuando, cuando se empiezan a arreglar y todo para bajar, pues a cambiarse, ya fue cuando yo pude llorar. Llegamos a la funeraria y a eso de las 11 más o menos empezamos a velar.
se empezó a mover todo para que pues le dieran el cuerpo a mi mamá. Mi mamá decía, ya no me interesa que le hagan nada, nada más déjenme velarlo, déjenme hacer algo, ¿no? El escoger también la ropa que le iban a poner. A mí me tocó escoger la ropa que le iban a poner. A mi hermano siempre le gustaba mucho andar de traje y bien arreglado. Entonces, empezar a buscar y en ese momento, en el escoger la ropa, me dicen, ya está todo y le dije, no, me falta un saco, le va a dar frío. Lo empiezo a acomodar la ropa, la llevamos al velatorio, la entregamos y en eso llega mi papá con mi mamá y mi otro hermano. Eran los tres. Y abrazo a mi mamá, todo eso. Y mi papá me dice, nada más te voy a decir ahorita, te voy a decir lo que le dije a su esposa. Ahorita que llegue la caja, no la abra, no es tu hermano. En ese momento caes en la realidad de que en la caja está él. Llega y empezamos a velar. Para esto mis sobrinos supieron que él murió de un infarto. Me pongo aquí con mi mamá, yo estoy aquí, la caja está acá. Atrás de mí llega un hermano de él y se le ocurre abrir la caja. Se acerca a mi sobrina y el grito fue, ¿qué le hicieron a mi papá? Obviamente pues volteó muy enojada y mi papá le trata de decir, así se ponen los cuerpos cuando fallecen, se hinchan. Me dice, no, pero mi papá está morado, mi papá está muy hinchado. ¿Qué le hicieron a mi papá? Ella ya sabía que algo más había pasado, o sea, se daba cuenta. Y se sostuvo, o sea, siempre se sostuvo, fue un infarto, no le pasó nada, no, es que algo le hicieron, es que algo le hicieron, velo, y a mí me decía, velo, algo le hicieron. Y le dije, no, mi amor, porque ¿cómo le vas a explicar a una niña lo que su papá sufrió? ¿No? Entonces, cierra la caja, yo iba con una amiga y mi amiga me dice, tienes que dormirte, duérmete un rato. Y en mi shock le dije, me tengo que ir a trabajar mañana y tengo que dormir hoy. Me tengo que ir a la casa. Entonces me fui a las 3 de la mañana y me desperté al otro día, me fui a trabajar. Buenos días, llego y me puse a trabajar. Me habla mi jefa y me dice, ¿qué es aquí? Y le dije, pues aquí trabajo, o sea, pues vengo a trabajar, tengo cosas que hacer. Me dice, ¿y tu hermano? Digo, pues al rato lo entierran, pero yo tengo que trabajar. Y me siente y me dice, Laura, está muerta. Sí estás cayendo en cuenta que está muerta. Ya saqué todo lo que no había podido sacar. Todo, 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 todo. O sea, desde el momento uno de la llamada, todo lo que traía. Me calmé, agarré mis cosas y me fui otra vez a la funeraria. Llega el momento de enterrarlo. Previo se hace una misa. De ahí el único recuerdo que tengo es, lo llevan y yo no supe en qué momento bajó la caja. O sea, se me borró el momento en el que baja la caja y lo entierra. Sé que hubo una misa, sé que llegamos al lugar donde se entierra y ya no supe. No supe cuándo bajó, no supe nada porque para esto ya no era el abrazo de mi mamá y mi papá. Yo quería estar sola. Mi mamá estaba con mi papá, mi hermano estaba ahí, mi hermana no pudo venir del estado, de la provincia, y había muchísima gente, había un mundo de gente, pero yo no quería a nadie. Llego a mi casa, me acosté a dormir un poco, me despierto y me empiezo a arreglar porque yo iba a salir a tomar. Mi mamá estaba dormida. Mi... Yo me acuerdo ese día como si mi casa hubiera estado abandonada, como si no hubiera habido nadie.
Una sensación brutal de vacío. Sí. No se escuchaba ni un ruido, No. cada quien estaba en su duelo. Es más, ni los perros, ni un pájaro, nada, no había un solo ruido. Entonces me empiezo a arreglar y le mando un mensaje a Melissa, que era mi mejor amiga. Y le digo, ¿qué vamos a hacer? Sacadísima de onda, ¿qué vamos a hacer de qué? Pues vamos a tomar. Ok, vamos. Pasa un día y llegó el fin de semana. Laura, perdón. Cuéntame, por favor, cuál fue la versión oficial de lo que sucedió con tu hermano. Está la versión de el amigo de él, el mejor amigo de él, y hay dos versiones más. Una es, hay dos personas ahí involucradas, ¿no? Bueno, tres. El mejor amigo y otras dos que era tío y sobrino. Entre ellos eran tío y sobrino. Que no tenían que ver con el amigo de tu hermano. No, en ese momento no se había descubierto, no había salido a flote el parentesco que tenían con el amigo de mi hermano. Ok. Pero eran amigos de él, conocidos. O sea, podemos decir que los tres amigos de tu hermano... Ellos no eran amigos de mi hermano. Ah, ok. Eran amigos del amigo de mi hermano. Oh. No eran amigos de mi hermano. Ok. Entonces, el día transcurre así. Ese día mi hermano no había ido a trabajar porque tenían un evento los niños en la escuela y entonces él había ido al evento de los niños, se va con ellos a la casa, los recoge, acaba el evento, llegan a la casa, ahí está la chava que los cuida, les ayuda a hacer la limpieza, hacer la comida y él le dice, ¿sabes qué? Ya ve calentando la comida, ya va a llegar mi esposa, ve arreglando aquí la mesa y ahorita yo te ayudo, preparo a los niños para que bajemos y comamos todos. Y le marcan. Esto nos lo cuenta la muchacha que les ayudaba, le marca. Y le dice mi hermano a la muchacha, espérame aquí tantito, voy a acompañar a Raúl por unas flores para su mamá. Y le dice, sí. Entonces sale y escucha que arranca el carro de mi hermano. Se lleva el carro y ahí lo que no se entendió, no a la fecha no entendemos o no se sabe es por qué si Raúl iba en su camioneta, mi hermano se tuvo que llevar el carro. Entonces se van, él en su camioneta, él en el carro, y de ahí parten las tres versiones. La versión del amigo de Raúl es que mi hermano se lleva la camioneta de Raúl para ver a una chava, sí, no sé si él, con la que mi hermano andaba, y allá en la colonia de esta mujer, según esto, le pegan y ahí muere. Cosa que es completamente ilógica porque significaría que mi hermano manejó muerto casi 25 minutos. Entonces, una estupidez completamente. Lo que estás diciendo es que dijeron que tu hermano por defender a esta mujer lo mató. No. Bueno, empezaron a tomar, que se lleva a mi hermano la camioneta y le dice, ¿sabes qué? Ahorita regreso, me llevo tu camioneta para que no me reconozca alguien de mi familia. Entonces me llevo la camioneta, voy a verla y que allá alguien le pegó. Desconoce este tipo si lo querían asaltar, si fue por la misma mujer, pero que allá lo mató. Pero de donde él dice que pasó eso a donde mi hermano aparece, pues son 25 o 30 minutos de camino, que mi hermano pudo haber manejado a muerte. Luego está la versión del otro señor, y este señor dice que eso no pasó, que lo que pasó es que llegaron, se encerraron y le ofrecieron cocaína a mi hermano, pero mi hermano no era el plan irse a tomar ni a meter nada porque estaba con sus hijos. Era, te acompaño por unas flores y regresamos. Entonces que le dice, espérame, voy a pasar por dinero, pásate tantito, lo encierran, ya no lo dejaron salir. Y que el que empezó a pegarle fue el mejor amigo. O sea, este señor es el que da esa versión, él autoincriminándose. Sí, y que ellos estaban ahí presentes. Y este señor y el otro le pegaron
También no se supone que solo Raúl. Estaban ahí y dicen que en un punto mi hermano pues obviamente se quiere defender. Se metió su sobrino de este señor, que tenía en ese momento 19 años, pero que en sí no le hizo nada, o sea, que se metió como para defenderlo, pero no le hizo nada. Donde empieza a no conectar tanto a la versión es que mi hermano hacía pesas, hacía gimnasio. Entonces, no poder pelearse contra uno era como posible. O sea, él cargaba mucho peso, corría, salía a correr. Sí, o sea, tal vez no era el mejor para Ujú. agarrarse a golpes, pero fuerte estaba. Pero sí, y podía contra uno, Sí, claro. pero contra tres, pues no. Entonces ahí es donde nosotros creemos que ellos se quieren zafar, pero esa versión es la más creíble. O sea, a lo mejor sí participaron, a lo mejor no. O sea, a lo mejor ellos dicen que no, pero sí participaron. Pero ellos están diciendo que no y están contando la versión que pasó. Llega la tercera versión. Esa versión, no, a mí me parece yo creo que de las dos más de este chavito de 19 años, que menciona que mi hermano se acabó la coca y ya no quiso comprar más coca y que empezaron a pelearse por la droga. Te voy a decir algo. Una, el toxicológico salió limpio. Ni algo. Dos, a lo mejor me van a criticar mucho lo que voy a decir, pero mi hermano me decía que era una gatada, en palabras de él, pelearse por dinero y por vicio. Siempre me lo decía. Siempre. Nunca te pelees por eso. O sea, eso es una gatada. Así me lo decía él. Eran palabras de él. Y tres, mi hermano traía tarjetas con dinero. O sea, sería ilógico que él no quisiera y que él se peleara por droga. Eso para él era lo peor que puedes hacer. Entonces no es como que no lo pudiera pagar. Hay un testigo que es el que nos hace confirmar la versión del señor, del segundo señor, la segunda versión, porque hay en lo que este señor dice o para lo que él fueron los motivos del mejor amigo es celos, pero también que quería dinero. Entonces él en el juicio dice, yo pienso que fueron celos y que quería dinero, que Raúl quería dinero. ¿Celos de qué? A este señor, al mejor amigo, le habían quitado a su hijo. Su mamá del niño no lo dejaba verlo. Entonces, mi hermano, confiando mucho en él, siempre lo metía a la casa, lo invitaba como un amigo, como alguien de la familia, vente a comer, convive con nuestra familia. Entonces, Celos de que él sí tenía sentimos, una ajá, familia. que puede haber sido esa parte. Y dos, que quería dinero, porque ya estaba en un punto él de quiebre cañoncísimo, donde ya no tenía dinero, ya la camioneta la quería empezar a vender. Y esto em, lo empezamos a creer porque mi cuñada tenía bloqueado al mejor amigo. No le caía bien, no le tenía la confianza. Entonces lo tenía bloqueado porque justo pues no quería tener como algún comentario o algo así, no le caía bien. Le marca un primo del mejor amigo a mi cuñada porque eran amigos como en común, era el círculo social. Y le dice, oye, ¿sabes qué? Raúl está subiendo sus estados de WhatsApp, que se va a putear a Martín. En otro subió, pues son varias capturas, de hecho, las tiene la fiscalía, que lo va a putear, que sí, muy chico, que ahí se va a ver que para chingo y medio. Entonces son varias capturas. Esto se lo dicen como a las 8 o 9 de la noche, pero no sabemos, para este tiempo, pues mi hermano no era desaparecido porque estaba con su amigo. O sea, entonces dice, claro, ahorita lo empiezo a buscar, todo eso, pero nada. No contestaba llamadas, nada, mensajes. Y en una de esas, ella a través del primo, de este primo, le dice, dile que qué quiere, que dónde está. Y él le dice, quiere 45,000 pesos porque le chocaron, porque Martín le chocó la camioneta a Raúl. Es lo que él dice. Y que el golpe salió en 45,000 pesos. Y mi cuñada porque la muchacha que cuidaba a los niños estaba ahí con ella, estuvo ahí con ella todo el momento.
Le dijo, dile que se los doy, pero que me diga dónde está. Voy por él. De ahí este tipo dejó de contestar mensajes, llamadas, todo, y la contactaron como a las 4:30 de la mañana y le dice que si le vas a dar los 45,000, que ya está bien pedo, Martín está bien pedo, está bien drogado, que vayas por él, pero que le des los 45,000 de la camioneta. Sí, dile que sí. Mi cuñada, su trabajo, su empresa, le permite tener contacto con mucha gente, principalmente de gobierno, seguridad ciudadana y todo eso. Entonces ella a través de amigos le contactan a una patrulla para que la acompañe, pero la patrulla se queda calles atrás, no solamente como para vigilar. No prenden sirenas, nada. Dejan a los niños dormidos y se va mi cuñada en su carro con la muchacha que le cuida a los niños, a donde le dicen que está, con la patrulla atrás, pero la patrulla apagada, o sea, llegan a donde estaban y bajan a mi hermano de la camioneta de Raúl, inconsciente, y abren el carro de mi hermano, no el de mi cuñada. Lo meten y le dicen, llévatelo, llévate el carro, todavía alcanza a llegar al hospital. Pero el dinero me lo transfieres o lo traes ahorita. Y entonces mi cuñada, pues, duró mucho casada con mi hermano. Lo conocía perfectamente. Y lo ve y le dice, no es cierto, no está inconsciente, está muerto. Y dice, no, si llega, llévatelo. No, está muerto. Lo ve, dice, está muerto, está frío. Empiezan los gritos, se acerca, ya llega la patrulla y todo eso. Y ellos se esconden en la casa del tío, el tío del sobrino, ¿no? Los otros dos amigos. Se esconden en esa casa y ahí fue la falla en el proceso, porque entraron por ellos. No me digas que están libres. En ese momento sí, los liberaron a los 3 días. O sea, no siguieron correctamente el proceso. No, se metieron por ellos. Ellos apelan con derechos humanos, fallas en su proceso, aparte no les leen los derechos y eso lo saca. O sea, lo sacaron. O sea, entiendo que cometieron un error muy grande, pero la policía o la fiscalía o quien sea que haya hecho eso, pero qué horrible que apeles a derechos humanos, ¿no? O sea, de acabo de matar a alguien, pero entraron por mí pero a mi entraron por casa. mí y no tocaron la puerta y no me leyeron mis derechos, entonces por ende soy libre. Exacto. Qué de horrible. Sí, así fue el sistema en ese momento. Entonces, ya es cuando mi cuñada se da cuenta, para esto mi hermano ya estaba dentro de su coche y mi cuñada se da cuenta, pues ya empiezan todavía con las detenciones, con toda esa parte de entrar por ellos, la casa, y todavía querían demandar por daños de propiedad ajena. ¿Con qué cara haces Sí, claro. eso, no? Qué bárbaro. Claro. Y ya es cuando se llaman a mi cuñada a declarar, o sea, llegan las demás patrullas, la muchacha pues en llanto, ¿no? O sea, porque ya lo vio. La causa oficial en acta de defunción de muerte es muerte por y no se sabe si fue con algún objeto o con las manos. Está obviamente ya muy hinchado, muy hinchado, pero hay huellas dactilares. Entonces, no sé si por la premura de que mi mamá ya estaba peleando el cuerpo o por alguna falla no dictaminaron bien qué fue, pero lo que nosotros creemos es que fue con las manos. En ese momento, ya que empezamos a saber todo, es como algo que no, no procesas porque dices, ok, lo golpe, se les pasó la mano, un mal golpe, pero lo remataron, porque o sea, lo remataron. Entonces, empieza todo el proceso, las audiencias y todo. Entonces, una audiencia en el choque de las versiones, en el careo, este señor, que era aparentemente nada más amigo del mejor amigo de mi hermano, de Raúl, empiezan a tener como piques ahí de versiones. Raúl le dice que es un viejo pen, y este señor le dice, este viejo pen es tu papá, porque me cogió tu mamá en una peda que tu papá estaba hasta su madre. Entonces empieza a haber ahí una discusión. O sea, el tal Raúl no sabía eso. No,
no, ni el papá del tal Raúl. Se empieza a ver ahí como un pedo de... Y yo te puedo decir que ese momento lo recuerdo con mucha alegría y me acuerdo de sus caras con mucha alegría. Es uno de los momentos más felices en mi vida. Por cómo estaban Por cómo estaban destruyéndose mutuamente. destruyéndose. Lo recuerdo con mucha felicidad ese momento. Eso fue en el primer momento como del proceso. O sea, porque ellos salen libres a los 4 o 5 días. Bueno, en la madrugada, o sea, cuento otro día, pues. Salen libres por las fallas, el careo. Hubo también fallas ahí, en esa parte, porque ellos alegaron Por parte de las por parte de autoridades. las autoridades. Y te puedo decir que no hubo tortura, porque en el momento en el que estaban todavía detenidos, yo pedía que me los dejaran. Te ciegas y no piensas en nada más. No puedo imaginar ese enojo tan grande. Sí. Entonces yo pedí que me los dejaran. No quisieron, dijeron que no, que tenía que llevarse un debido proceso. Entonces es ilógico que para mí haya habido tortura si a mí no me dejaron. O sea, si a mí no me recibieron dinero, ¿para que les hicieran algo? Y además habría habido... Claro, hay en la cara. peritajes, Claro, ¿no? en O la sea, van cara. con médicos legistas Claro. para ver que no les hayan hecho nada, justamente. Y no, ellos alegaron tortura en el proceso, en el careo. Salen libres y pues obviamente yo traía mucho coraje. Era un coraje horrible. O sea, yo decía, es que no, es que yo no los quiero muertos. Es más, no quieres en la cárcel tampoco. Déjalos ciegos, pero vivos. Quiero que sufran. En ese momento todo lo malo, todo lo que los hacía sufrir, para ti como familiar es, que bueno, o sea, es una alegría en ese momento. Y yo veía de repente entrevistas de casos, de cosas que pasaban, ¿no? En el momento, porque pues siempre hay alguna situación así. Entonces yo veía que en algunos videos, en algunas entrevistas, las mamás perdonaban a quien les había hecho eso. Y yo decía, güey, es que yo no podría, si yo como hermana no puedo. O sea, yo cómo voy a perdonar que le hayan hecho algo así a alguien que amo. No cabía en mí. Todo eso pues fue un bombardeo mental de, entonces a lo mejor yo soy la mala. O sea, yo a lo mejor soy la que sí tiene el corazón muy podrido, güey. O sea, a lo mejor ni es para tanto, ¿no? Pero de repente volteaba y veía a mi mamá deprimida, sin comer o llorando mientras tendía la ropa y decía, no, no es que sí es para tanto, güey, espérate, o sea, piensas en todo lo malo que podrían hacerle una persona y quieres que se los haga. O sea, es un odio muy... Te quitan la vida de la persona que amabas, te quitan tu vida, te quitan la vida de tu familia. No, y es que de por sí vivir la muerte de alguna persona de tu familia, ya sea papá, mamá o hermanos, es de lo peor que te puede pasar. Y ahora que te lo arrebaten con uno, no me puedo imaginar qué pesadilla tan grande. Y yo pensaba, bueno, hubiera sido uno abajo. Dices, bueno, Ni siquiera te dan la paz de decir, bueno, mínimo no sufrió. exacto, es eso. Quizá la muerte ya, pero él sufrió, ¿qué pensó? Si esperaba que lo encontráramos, si esperaba que alguien fuera, o sea, que alguien lo estuviera buscando, si esperaba que le iba a librar, porque cuando estás cerca de la muerte, yo te puedo decir que las veces que yo he estado, he pensado en mi mamá y si no lo libro, güey, o sea, mi mamá. Y yo estoy segura que él pensó en sus hijos, en su esposa y en mi mamá. O sea, estoy segurísima que fueron sus pensamientos. Y esa es la parte que duele, la parte que dices, o sea, y la parte también del coraje de, ya están libres, güey. Su mamá de él tiene a su hijo tiene a su papá, sus hermanas lo tienen a él, pero aquí falta un hijo, aquí falta un papá, aquí falta un hermano, falta un esposo, falta muchísimo, o sea, falta una pieza cabrísima.
Y entonces salieron libres por fallas en por el fallas en el proceso, proceso. pero en algún momento los metieron a la cárcel. Los recapturaron. Los recapturaron, los meten, los recapturan. La recaptura se da porque el judicial que lleva el caso les tiende una trampa. Ellos manejan como sus estrategias, no sé, nos avisan que los recapturan, nunca supimos exactamente cómo fue, pero los recapturan. Nos avisan que ya están otra vez. A los 3. Uh-huh. Y ya están otra vez adentro. Y ahí están hasta la fecha. Hasta la fecha. Ya me parece que se les va a dictar pronto sentencia. Pero todavía no les dan sentencia. No, pero hasta donde yo tengo entendido varía el resultado, pero van entre 68 y 73 años. O sea, se van a morir ahí. Yo quisiera que estuvieran ahí, que vean morir a quien quieren afuera, que no tuvieran la oportunidad. Sí, que no puedan ni ir al funeral, ¿no? Exacto. Oye, Lau, ¿alguna vez irías a visitarlos? Sí. Sí, ya no para algo legal o penal o para una demanda, una apelación. Para mí, quiero la verdad absoluta. Quiero eso. Quiero la verdad. Dame eso al menos, ¿no? Sí, Dime exacto, la verdad. Exacto. La paz de la verdad, o sea, la paz de decir, pasó esto, y fue por esto. Ya te sentenciaron, ya dime. Exacto, eso quisiera. No para una apelación, no para nada, para mí. Saber la verdad, ¿en qué crees que te ayudaría? La duda también te mata. La duda también te hace crearte escenarios imaginarios en la cabeza. De a lo mejor lo matan a golpes y de repente lo querían rematar, pero ya estaba muerto. Entonces a lo mejor él ya no lo sufrió. O si lo sufrió. O sea, te hace crearte muchos escenarios y el saber la verdad, pues creo que te da, no sé si una paz, porque creo que esa mucho tiempo no la voy a encontrar, pero yo creo que sí pues certeza, ¿no? Una certeza, exacto, de lo que pasó. Jugando sí. al abogado del diablo, claramente hago esta pregunta, porque a mí no me pasó, entonces es muy fácil preguntarlo, claro. ¿no? Pero ¿realmente crees que cambiaría algo? ¿Por qué lo digo? Porque independientemente de cómo haya sido, a tu hermano lo golpeó, si se dio cuenta o no se dio cuenta, o tuvo una muerte violenta. O sea, en tu búsqueda de saber la verdad, pensando que tal vez esto te traiga paz, ¿podrías considerar la opción de que tal vez no te traiga paz, sino te traiga más dolor? Entonces te enojes más porque digas, ¿es en serio que mataron a mi hermano por esa? Sé que está esa posibilidad, pero es una idea que tienes, que ya es muy difícil soltar. Entiendo, o sea, sí, que el resultado puede ser peor, sí. Sí, es algo que sabes de cajón, pero el estar dispuesto a aguantar puede ser peor o puede ser mejor que lo que tú te imaginas, está. O sea, es una opción, es una posibilidad. Pero el aguantarlo, también yo creo que voy con la conciencia de que puede pasar, puede ser peor, puede ser mejor, pero también tengo que aguantarlo, porque yo así lo estoy decidiendo. Entiendo. Y ellos tres en ningún momento dicen que son inocentes. Nadie dice que es inocente. No, se echan la culpa entre ellos. Y ellos se hacen como... Raúl sí, él dice que fue alguien externo, que fue en otro lado de donde estaban, y pues que él solamente hizo llamarlo, o sea, solamente hizo por llamar y por avisar que estaba ahí. Los otros dos sí se echan la culpa como entre ellos y le echan la culpa a Raúl. Aceptan, ajá, pero ellos se quitan responsabilidad. Entonces ellos dicen que fue Raúl. Uh-huh. Pero ellos ellos no se eximen totalmente. O sea, ellos dicen que sí, estaban ahí, pero no tan ahí. Estaban, pero no estaban. O sea, sí estaba, pero no tanto. Sí tuvieron culpa, pero no tanto. Sí, o sea, hay de culpas a culpas, ajá, ¿no? O sea, sí, pero no tanto. Sí, pero no. Metámonos en la onda de la adicción.
Platícanos cómo fue tu primera vez. Mi primer contacto con la coca fue cuando tenía 15, 16 años. Vivía la que en ese momento era mi amiga en la secundaria, vivía pues como en una casa, donde estaban varias casas, estaba la de su tío, que era el que vendía cocaína en esa zona, en esa colonia. Entonces una vez pasamos y estaba pues todo lo que usas, las bolsas, la báscula, el tabique. Y no estaba él. Entonces ella me dice, ¿has probado? Y yo, no, porque pues no, o sea, Pero obviamente sabías que existía esa sabía, droga, ¿no? sí, ¿quieres probar? Y me acuerdo que me venía el pensamiento de mi mamá y mi papá diciéndome, si te ofrecen, no, te vas a enganchar. Pero también en ese momento eres chavita y dices, ay, no, no me engancho. No, güey, ¿cómo crees? Y le dije sí. Entonces la probé. Fue como, X. O sea, no era como, quiero más. Y ¿Qué sentiste? ¿Te fue acuerdas? como, ahí sí fue la sensación de la coca y no la sensación del amor o de la disculpa que me faltó. Ahí fue la sensación de la coca. Ay, me dio para arriba. Pasó el tiempo, ya no volví, la dejé de ver, terminamos la secundaria, pasé a la prepa, todo normal. Y algo que yo traía muy marcado era, a mí no me van a gustar las drogas, porque ni siquiera aguanto el olor de la marihuana. No me gusta, o sea, a mí no me gusta, no me gusta el olor. Huelo y es como, "Ugh". Pero pues ponme una línea y te voy a decir, sí, claro. Dije, no, a mí no me llama la atención. Yo creo que ya pasé la etapa del peligro, la etapa de que te ofrecen y te enganchas. Seguí mi vida, empecé mi carrera, empecé en el gimnasio, me gustó el gimnasio, seguí normal. Conocí a la que era mi mejor amiga hasta hace unas semanas, Melissa, pasando lo de mi hermano, viene un cumpleaños. Que fuimos, me dice, vamos, le dije sí. Y un amigo que estaba en la mesa nos dice, ¿cuántas parto? Y me cuenta y me dice, somos 5. Y volteo y la veo y me dice, ¿o no? Y le dije, sí. ¿Qué te hizo decir que sí? ¿Presión social, ganas, un poco de las dos? El ambiente. O sea, un De ambiente. encajar. Sí, no. Era un ambiente donde todo era como diversión en ese momento. Y le metes más diversión. Y dices, va, me doy. Y toda la noche. Hasta la mañana. Me acuerdo que esa vez traía tanta energía. Nos amaneció de viernes para sábado. Traía tanta energía que me fui al gimnasio a las 7 de la mañana. Porque yo traía muchísima energía. O sea, yo me podía ir caminando medio kilómetro sin cansarme. O sea, era una energía así muy cañona. Ya después era cada fin. La primera inhalada es o tú sí o tú no rotundo. O te da asco y dices a la chingada. O te encanta y te quedas. No hay punto intermedio. Y yo en esa primera inhalada, en el ambiente que estaba, en la felicidad, la música, las risas, en esa inhalada, te decía yo, la primera vez fue el efecto de la coca como tal. En esta fue la emoción de, aquí no me duele mi hermano. En esa inhalada no me duele, a lo mejor sí me duele él, pero no me duele el un día haberle dicho eres un vicioso y nunca pedirle una disculpa. Esa inhalada me dio esa disculpa que no le pedí. Esa inhalada me dio esa tarde sentada con mis papás y mis hermanos comiendo. Sí te dio la sensación de tener a tu familia Exacto. completa. O sea, me dio ni siquiera una paz, Normalidad. un acogimiento de estoy bien. O sea, estoy feliz, no me falta la disculpa que no pedí. No me falta el sentarme a comer con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos. No me falta eso. Y entonces fue mi punto de, si me lo da, le hago, ya, no necesito nada más.
Y de ahí Y de ahí vino el amor por la... se convirtió en quiero perseguir ese sentimiento Sí. y volver a sentir eso una y otra vez. Pero nunca lo vuelves a sentir. Nunca. Nada es como la primera inhalada. Nada. O sea, nada, ni un gramo, ni 2 gramos que te metas van a ser otra vez como la primera inhalada. Por eso lo buscas, y lo buscas, y lo buscas, y lo buscas. Pero nada es como ese, algo que me decía un amigo que para él era como un beso de amor, de tentación, como un beso que te da la muerte, pero no lo ves así. Es como algo muy rico, como que te da lo que te falta y no lo vuelves a sentir. Nada es como la primera inhalada. Entonces yo de ahí me enganché, me enamoré. Dije, sí, Y ahora platícanos, Lau, tu camino recorrido en la... Me imagino que, como todo, fue escalando, ¿no? claro. Era primero los viernes y luego fue viernes, sábados y luego viernes, sábados y domingos. Y luego pues empieza desde el jueves, en la tardecita, te vas a trabajar el viernes, no faltas a tu trabajo, no llegas cruda, no te dejas de bañar, no te dejas de arreglar, no te descuidas, sigues yendo al gimnasio. Y entonces pasó de voy a comprar un papel o una bolsita el viernes o el sábado a voy a traer en mi bolsa, voy a traer en mi cartera, porque se me va a antojar. Y era como cuando te haces ese círculo de ese tipo de amigos que todos consumen, era como invitarte un chicle. Un Un cigarrito. amigo me decía, ay, ando bien cansado. Ay, ¿quieres un jalón? ¿Quieres? ¿Quieres un llavazo? Era como ofrecerle un chicle. Y era, sí, gracias. Y pues ya era viernes, sábado, domingo, llegar a mi casa. Obviamente no te da hambre. Empiezas a consumir al grado que no te das cuenta que tú no te consumes la coca. La coca te está consumiendo a ti. Y de mí se llevó como ese brillo, esas ganas de hacer las cosas bien, de hacer las cosas, lo ves todo tan banal, no te da emoción, ya no te da emoción nada. Tienes las Ya es emociones como, ajá, aplanadas. ya es como, vamos a ir no sé, a Six Flags, vamos a irnos a la playa, vamos de viaje, ya no es, ay, qué emoción, vamos a la playa, vamos al mar, ¿va? A mí no me importaba dónde fuéramos, mientras yo llevaba, a mí no me importaba. ¿Cómo lograbas funcionar en el trabajo? ¿Cómo era tu día laboral? ¿En qué momento te volvías a drogar? En la tarde me metía lo que me tenía que meter, pero siempre en la mente era, tienes que trabajar, o sea, tienes que irte a trabajar. ¿Pero a qué hora? ¿Tenías como un horario de después de comer me voy a meter un jalón o Ujú. cómo era? Sí, y como ya es más constante, ya no te dura el efecto tanto, o sea, no te dura hasta el otro día. Entonces era un jaloncitos, una línea, 2 líneas. Al otro día te ibas a trabajar, normal. ¿En tu chamba te dabas? No, no, nunca. Por eso me costó mucho trabajo darme cuenta que tenía un problema. Porque cuando a mí, la primera vez que una amiga me dice, güey, ¿tienes un problema? Fue, yo tengo problema, yo trabajo, tengo carrera, tengo dinero, no vendo cosas, no ando en la calle. O sea, güey, ¿cuál problema voy a tener yo? Yo no tengo problema. Porque luego los fines nada más. Pero mi fin ya era jueves, viernes, sábado y domingo. Y no era un ratito. Será encerrarte y hasta, hasta amanecer. Y llegó un punto en el que mi mejor amiga Melissa y yo no salíamos a tomar si no habíamos eh, conseguido un gramo, mínimo. No le veíamos sentido a salir si no traíamos un gramo, mínimo. Sí, ni me la voy a pasar bien. Sí, ¿para qué voy? Hubo un momento en el que ya no era necesario tomar para meterte eso. O sea, ya era, sí, tráemela, y ahí la dejabas. Entonces,
Obviamente, como todo, pues hay un punto en el que dices, ya no puedo consumir por el dinero o porque ya no hay quien te venda. Pero dinero tenía y quien me vendiera se sentaba al lado de mí. Pasa el tiempo y ella conoce un chavo que es el que vende. Entonces, quería, aquí hay. No, no hay un límite de no hay quien te traiga, quien te venda. Aquí hay todo lo que quieras. Es más, ni te la cobro. ¿Y cuándo fue ese punto de quiebre donde dijiste, acá tengo un problema? De ese punto hubo dos momentos. El primero lo vi como normal, como... Y el segundo fue donde dije, pero ¿por qué estoy pensando esto? Me metí, esa vez estuve toda la noche, hasta las 5 de la mañana, y me empecé a sentir mal. Empecé con el brazo entumido y el dolor en el pecho y la taquicardia. Entonces dije, ya, güey, ya. Y lo que nunca, con el perico me dormí. Dije, ya, güey, vamos. Me duermo y me despierto al otro día casi. Disculpa, pero esta pregunta viene desde la profunda ignorancia. Ajá. El hecho de haberte dormido quiere decir que ya ni siquiera te estaba haciendo efecto. O que venía una sobredosis. Oh, Entonces me duermo, dije, ya vamos. Me despierto el otro día y dije, madre, no me morí, güey. Yo muchas veces consumía a conciencia de que a lo mejor me daba un pasón y me llegó a pasar dos veces justamente que tenía la depresión, o sea, donde tenía el recuerdo muy marcado. Y dos veces me acuerdo que desperté y en la segunda fue cuando dije, güey, pero ¿por qué me quiero? ¿Por qué? Me acuerdo que esa vez le hablé a otra amiga y le dije, necesito que vengas, güey. Necesito que vengas ahorita porque si no, me voy a arrepentir. O sea, si no es ahorita, me voy a arrepentir. Fue, le empecé a contar y me dice, es que si necesitas ayuda. O sea, ya, güey, ya párale. Y me dice, ¿qué te falta? ¿Qué no tienes? Tienes trabajo, tienes dinero, tienes a tus papás, tienes todo, güey. ¿Qué te falta? Y me dice, lo único que te falta lo puedes trabajar en terapia, lo puedes superar. Pero no eres una persona, güey, que haya visto un ambiente así, que haya crecido en un ambiente así. Y yo creo que si no lo hubiera tenido a ella diciéndome, mames, abre los ojos, ese día me hubiera ido a consumir. Curiosamente, cuando pasa esto de que yo decido como dejar de consumir y todo esto, siento que muchas veces yo le digo que es el diablo, ¿no? ¿Qué pasa? El diablo te empieza a chingar. Tú hiciste esto. Acuérdate cuando hiciste esto. Tú no mereces a la mamá que tienes. Tú le hiciste esto a alguien. Tú te peleaste con tu hermano. Tú fuiste una en esto. Entonces empiezan con todo. No con lo que te hicieron, con lo que tú hiciste. Y es lo más. Y después, si tú no caes ahí, si tú no vuelves a consumir ahí, llega otra vez los problemas. Por eso yo digo que es el diablo tentándote. Porque es lo que te dice y si no caes ahí, es lo que pasa. Te pasa una situación así chiquita, quiero consumir. Una pelea con mi mamá muy sencilla por una tontería, quiero consumir. O sea, te ponen trabas para ya dejar de consumir, ya salirte. Pasó un detonante con la que en ese momento era mi mejor amiga. Vi muchas cosas que ella decía de mí y me dolió mucho porque la consideraba como una hermana. Y también fue de, padre, güey. O sea, no mames, ¿cómo me pudo haber hecho eso?
y tu dolor es, ve y métete una línea. Entonces, para mí, el diablo no es con cuernos, el diablo no es un charro, el diablo no es como te lo pintan. Para mí, el diablo estuvo en la abstinencia. Yo nunca lo vi con cuernos, yo nunca lo vi en la noche, yo nunca lo vi riéndose. Yo lo vi en la abstinencia. Lo viste con dolor y con Lo vi culpa. con el dolor y la culpa. De acuerdo a lo que para ti es algo malo que tú hiciste, ¿qué es lo peor que hiciste? Lo que más culpa te hace sentir, a excepción de tu pelea con tu hermano. ¿Hay alguna otra cosa que digas, híjole, no debía haber hecho esto? Sí, sí. En una pelea antes de lo de mi hermano, antes de que falleciera mi hermano, una pelea, corrí a mi mamá de la casa. La corrí y no nada más la corrí, le saqué las cosas en la calle. ¿Y por qué? Porque nos habíamos dado cuenta que mi mamá andaba con otra persona. Mi hermano, el que vive conmigo y yo, nos habíamos dado cuenta. Y fue mucho el coraje, mucho el enojo y la corrí. Y eso era lo que a mí también me decía, mi mamá estuvo apoyándome en lo peor que me pudo pasar, en las buenas, en las malas, cuidándote cuando estuve enferma y tú la juzgaste por algo que ni siquiera te tocaba juzgarla a ti. Y eran meses perdidos que no estuvo ella en la casa y decir, eso nunca lo vas a recuperar, güey. Eso nunca lo vas a recuperar. Eso era de las cosas que más me pesaba. Tal vez tu mamá no vaya a ver esta entrevista, tal vez sí, no sé, pero al final esto es para ti. ¿Le quieres decir algo a tu mamá? Sí. Que, que me perdone. Que la amo mucho y que le agradezco todo lo que ha estado para mí. Porque ha sido la única, junto con mi papá, pero creo que no hay nada como la mamá. Mi mamá sabe cuando estoy mal, con tan solo irme a acostar al lado de ella y no me pregunta nada, me abraza. No tengo que explicarle, ella ya lo sabe. Yo creo que es la persona por la que decido dejar esto y seguir aquí. Porque siento que mi mamá sabe muy en el fondo que me pude o me puedo ir en cualquier momento. Que me pudo pasar algo, me puede pasar algo. O sea, nunca me lo ha dicho explícitamente, sé que consumes, pero sé que lo siente. Porque siempre tiene miedo cuando salgo. Siempre, siempre tiene miedo. En el momento de la abstinencia no lo ves. En el momento de la abstinencia te mereces lo peor que te pueda pasar. Pero ¿no será que ya lo puedes ver ahorita o todavía no estás lista para verlo? Yo creo que en el proceso de irme recuperando y también de tomar terapia, creo que sí lo puedo ver. Porque aparte ella me lo dice. Entonces, creo que esa parte sí la puedo ir sanando. Laura, nos platicaste que llevas más o menos 20 días limpia. Ujú. ¿Qué tan difícil ha sido este proceso de abstinencia? Es lo peor. Es lo peor. O sea, porque hay días en los que te quieres comer al mundo y estás muy feliz y crees que ya lo lograste y al otro día te sientes de la chica. Y tengo noches en las que duermo riquísimo y tengo noches en las que me despierto a la 1, 2 de la mañana y quiero consumir. Y no hay nada que me lo impida. Tengo el dinero, tengo el contacto para que me venda, me la traen si quiero, pero está la decisión de decir, no, güey, espérate. Y entonces agarro y me tengo que parar y tengo que bañar con agua fría, helada, así, cañón. Y salir, y te lo juro que han habido noches en las que me meto, me baño, me salgo y otra vez empiezo. Y me doy cuenta que quiero porque me empiezan a sudar las manos, porque empiezo a sentir como el nervio, como una emoción, como de algo que va a pasar y que estás emocionada porque te pase. Entonces me regreso y me vuelvo a bañar con agua fría. Lau, te voy a hacer una pregunta que espero no sientas demasiado invasiva o frontal, pero justo te lo quiero preguntar como para que tú tengas claro
cómo puede ser el cambio en tu vida desde mi perspectiva. ¿Te sientes capaz o crees que vas a poder dejar la cocaína por completo? Yo creo que es muy diferente lo que yo quiero a lo que puede pasar. Estoy muy consciente de que adicta voy a ser toda la vida. O sea, la adicción no es una gripa. Entonces, así yo lleve 20 años sin consumir, un día se me va a antojar. Y lo que yo quisiera es no volverla a tocar, pero no puedo asegurarlo. Porque parte de aceptar el proceso es aceptar que eres débil. Ok, y con base en lo que nos estás diciendo, ¿planeas ayudarte con algo más que no sea tu fuerza de voluntad? Sí, pero no con ningún grupo. ¿Por qué? Porque la parte de los anexos, tengo un enojo con los anexos. Tengo un mal recuerdo de los anexos por una, el mejor amigo de mi hermano, estuvo en uno de esos grupos. Dirigía uno de esos grupos. Se paraba a dar juntas en uno de esos grupos. Se manejaba como una persona recuperada en uno de esos grupos. Y no, yo sé que a lo mejor no todos los grupos van a ser iguales, pero esa es una parte que no quiero tocar en este momento. No quiero esa parte de confiar en alguien que se está parando en una tribuna y a lo mejor por acá está haciendo otra cosa, porque en esa parte sí estoy muy, y a lo mejor me van a criticar mucho, pero en esa parte sí estoy muy negada, porque te puedo decir que tuve un, tuve un novio que manejaba grupos de alcohólicos anónimos también hace mucho y que pararse en tribuna era decir yo amo a mi esposa y amo a mis hijos y yo salía con él. Y esa parte yo creo que me la van a criticar mucho, pero Bueno, es pero lo ¿por qué? personal, es lo que yo he vivido. Entonces a lo mejor no me debo quedar con eso, pero no en este momento no lo quiero sanar esa parte de ir a un grupo. Pero se puede entender, si tú lo ves como algo que no ayuda, pues obviamente no quieres ir porque no crees que te vaya a ayudar. Piensas que te va a ayudar otra cosa. Exacto. ¿Y qué es esa otra cosa, Lau, que tú crees que te podría ayudar? Yo creo que ayuda profesional. Ya, o sea, hablando de un terapeuta, un psicólogo. Creo que también necesito estar como lista yo para todo lo que pueda implicar la parte de estar en terapia. ¿Qué O sientes que te sea, hace falta aún? valor para asumir muchas cosas. Para asumir, quizá ya la asumí, pero no solo es es todo lo que detonó y creo que esa parte también, y de hablarlo, porque hay muchas cosas que todavía me cuesta trabajo como aceptar que tuve la culpa. Pues deseo de todo corazón, Lau, que no vuelvas a tocarla. Yo también, Gracias. sí. Laura, ¿qué te hizo decidirte a decir hasta aquí, hoy, ya? Caí en una realidad que creo que como adicto no ves, y es, ya pasó el tiempo, güey. Mi mamá pues ya se ve más cansada, ya, ya pasó un año de lo de mi hermano, más de un año, o sea, mi mamá ya necesita a su hija. Y a mi mamá le dolería mucho perder a su hija, porque ya perdió un hijo. Entonces, perder a otra y perderla igual, no por una muerte natural, no por algo que te esperes, porque tienes 25 años, ¿qué te va a pasar a los 25, no? O sea, si estás bien, estás sana. Creo que mi mamá fue lo que me dijo ya, indirectamente, porque mi mamá pues ni siquiera lo sabía. Y el decir, es por ella o es seguirme chingando la vida y seguir en el egoísmo de pues, nada más yo, güey. Porque al final de cuentas no tengo hijos, no tengo algo, un motivo por el cual decir, ay, lo quiero ver crecer, quiero estar en la grabación de mi hijo, ¿no? Creo que es más por mi mamá. Si tu hermano te está escuchando, ¿te gustaría pedirle perdón, decirle algo? Muchas veces ya lo he hecho. Creo que esa parte me va a costar mucho sonarla porque para mí lo que me reconfortaría sería algo que ya no puede pasar, que es escuchar justamente su perdón. Pero me quedo con él, que él sabe que lo amé, que lo amo, o sea, la fecha lo amo, es y fue un orgullo haber sido su hermana. Y,
Y sé que los errores que él me vio cometer, porque yo sí creo que él me ve, que él está ahí, tampoco los juzga, porque a él no le gustaba juzgar a la gente. Y a mí me regañaba mucho, no juzgues a las personas. Entonces creo que para él no, no actué así conscientemente. Creo que todo, él entiende que fue desarrollándose. Y que a lo mejor lo que yo estoy viviendo, lo que viví, que no le hubiera gustado verme vivir, lo que él me quiso evitar, también, también creo que él está ahí. O sea, creo que él estuvo en esas dos sobre de decir, no, no te vas, güey. Y ya párale. Creo que él está ahí. Quiero pensar que él está ahí y que él me ama como yo lo amo y que él me perdonó. Y que él también está muy orgulloso de haber sido mi hermano.